Hasta ahora en nuestra serie de Jesús hemos hablado de varias características de Él. Recuerda, la intención de esto es conocer a Jesús para poder imitarlo, para desarrollar su carácter en nosotros. De veras que ruego a Dios que todo lo que hemos estado viendo te pueda ayudar a tener una imagen de Él, que te motive a seguir adelante, que te asegure, que te dé paz, que te dé dirección para adorarlo como Él se lo merece. Hasta hoy hemos visto la importancia de conocer a Jesús, porque es importante que lo conozcamos. Hemos visto a Jesús como Dios. Hablamos de Jesús como hombre, 100% Dios, 100% hombre. Hablamos de Jesús como nuestro Salvador. Y hablamos de Jesús como siervo. Como ese Dios se hizo hombre, como ese Salvador vino a servirnos, a nosotros, su creación. El día de hoy vamos a estar hablando de otras características de Jesús, y como el título, si está en el boletín, no me acuerdo si lo viste en algún lugar: Jesús como profeta, como sacerdote y como rey. A lo mejor preguntas, vimos Dios en una semana, vimos hombre en otra, Salvador en otra, siervo, y hoy vamos a ver tres. Sí, y ahorita te voy a explicar por qué. Pudiéramos hablar una semana de cada una, la verdad que pudiéramos hacerlo. Pero en algún momento de la escuela dominical también lo vamos a ver con Joseph, porque a estos trabajos que hace Jesús, en teología se le llaman oficios. Son los roles que Jesús desarrolló, son trabajos que Él hizo. Así es que se dice que Jesús tuvo tres roles, además de todas las cosas que hizo. Específicamente o mayormente tuvo tres roles: el de profeta, el de sacerdote y el de rey. Bueno, dije tuvo y en realidad tiene tres roles, porque aún hoy los pone en práctica. La Biblia está enfocada en Jesús, y todas las historias, las profecías, las promesas, los principios y mandamientos que hemos visto están dirigidos hacia Él, y todas esas características nos permiten ver estos tres roles de Jesús, o esos tres oficios de Jesús. Es importante que los conozcamos, porque así sabes entonces cómo Él está obrando en tu vida y cómo tú puedes relacionarte con Él también. El oficio de profeta. El profeta es aquella persona que habla al pueblo de parte de Dios. Un profeta se paraba enfrente del pueblo y le hablaba al pueblo a decirle: Dios dice esto. El oficio de sacerdote. El sacerdote era otra persona, generalmente, que se ponía del lado del pueblo para hablarle a Dios, y le decía a Dios lo que el pueblo quería decir. Y Dios le dijo: no te preocupes, no te desechan a ti, me desechan a mí. Les voy a dar un rey, y ese rey los va a oprimir. Y de ahí en adelante podemos ver la historia de los reyes, iniciando con Saúl, David
Salomón se divide el pueblo, el reino del norte, el reino del sur, cada uno tuvo 20 reyes más o menos hasta que fueron conquistados por otros pueblos. Y esos reyes, ¿se acuerdan? Alguna vez lo vimos, de los 40 reyes del pueblo del sur todos fueron malos y del pueblo del norte solamente 5 o 6 fueron buenos o más o menos buenos. 1 o 2 fueron muy buenos después de David y de Salomón. Pero bueno, ahorita vamos a platicar de eso. Bien rápido porque son tres facetas y te las voy a tratar de presentar para poder entender por qué. El oficio de profeta. Permíteme orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la obra de Jesús, gracias por el trabajo de Jesús para relacionarse con nosotros, para abrirnos el camino hacia ti. Gracias, Señor, por tu bondad y misericordia que has tenido para relacionarte con nosotros. Háblanos ahora y sé tú quien dirija estas palabras y trates con nuestra mente y corazón para conocerte más, para admirarnos más de ti, para postrarnos más ante ti, para servirte como tú lo mereces. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El oficio de profeta. Como dije, la función del profeta no era predecir el futuro. El profeta no es que profetizaba qué es lo que iba a pasar, aunque no era básicamente ese su trabajo. La función del profeta era exponer la voluntad de Dios. Cuando hablaban de un futuro que iba a pasar es porque decían lo que Dios había dicho que iba a suceder. Me estoy explicando, no es que el profeta dijera yo tengo el sentido para decir que esto es lo que va a pasar, sino es que Dios le había dicho, dile al pueblo que esto es lo que va a pasar. Si ellos son fieles, esto es lo que va a pasar. Si ellos son infieles, esto es lo que va a pasar. Por supuesto, Dios ya sabía qué es lo que iba a hacer el pueblo. Pero el profeta expresaba el mensaje, su voluntad, la voluntad de Dios a través del profeta para hablarle al pueblo. Jesús trajo a nosotros un mensaje, trajo el mensaje de salvación. Por eso decimos que Jesús es nuestro profeta, porque Él vino a decirnos lo que Dios quería darnos a nosotros y espera de nosotros también. Una y otra vez Jesús dijo, yo no vengo en mi nombre, yo no vengo a darles mis palabras, vengo a darles las palabras del Padre. Las palabras que Él me dijo que les dijera. Te voy a poner varios ejemplos, voy a hablar de muchos versículos hoy. Juan 5:19, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo, hablando de Él, hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 14:10, está diciendo a Felipe, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Juan 5:36, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y Juan 7:16, Jesús les respondió, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Jesús declaró, yo vengo en nombre de Dios a hacer las cosas que Dios dijo. Es por eso que el pueblo lo veía como el profeta. El pueblo judío esperaba al profeta. No sé si has escuchado esa frase que dice, bueno, hay los hombres, pero este es el hombre. En inglés dicen the man, este es el mero mero. Había muchos profetas y Dios envió muchos profetas, pero el pueblo judío estaba esperando al profeta. Todavía hoy el pueblo judío dice que Jesús fue un profeta, pero los que no creen en Jesús dicen, pero no es el profeta. Todavía están esperando al Mesías, al que ha de venir. Deuteronomio 18:18. Los judíos sabían esto porque Moisés se los había dicho.
Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, le está diciendo Dios a Moisés, tú es Moisés. Y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo les mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que le hablaré, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Y desde Moisés está hablando sobre Jesús. Les voy a dar un profeta que va a hablar en mi nombre. Había 3 condiciones para poder ser un profeta. Primero, ser elegido y enviado por Dios. Dios tenía que elegir a la persona y tenía que enviarlo a que hablara. Muchas personas decían que eran profetas de Dios, querían tener ese privilegio, pero solamente aquellos que Dios escogía, traía y que Dios enviara. 38 veces en el Evangelio de Juan se menciona que Jesús fue enviado por Dios. Un ejemplo, Juan 12:49, porque yo no he hablado por mi cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Una característica de un profeta, además de ser elegido y enviado por Dios, es que tenía que revelar la voluntad de Dios. Tenía que hablar lo que Dios decía. Esa era la función principal. Decirle al pueblo lo que yo digo, nada más, no tienes que decir nada más, ni agregarle, menos quitarle. Juan 6:38, porque he descendido del cielo, está hablando Jesús, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que Él me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Lo que Jesús vino a decir es: la voluntad del Padre es que tú seas salvo. Vengo a salvarte. Esa es la voluntad de Dios. De ahí que hemos hablado muchas veces en que empezamos a especular cómo hay que hacerlo, cómo va a venir Él, cuál es la forma correcta de adorarlo, y perdemos mucho tiempo discutiendo, y por eso hay tantas denominaciones. La vez pasada te dije, ¿verdad? Le puse en Google cuántas denominaciones cristianas hay. Más de 33,000. 33,000. Todas esas han salido por divisiones de los hombres, porque yo no puedo adorar a Dios como tú lo adoras. Yo creo que es así, yo creo que es así, y mejor hacemos 2 caminos diferentes. Jesús lo único que vino a decir, la voluntad de Dios es que te salve. Esa es la voluntad del Padre. Y una tercera característica de un profeta, además de ser elegido y enviado por Dios y de hablar la voluntad de Dios, es que tenía que ser infalible al hablar en nombre de Dios. Es decir, lo que dijera se tenía que cumplir. Si no, no era un hombre de Dios. Deuteronomio 18:20. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción lo habló el tal profeta, no tengas temor de él. Si esto se aplicara literalmente hoy en día, habría muy pocos pastores. Porque hoy hay infinidad de pastores que se paran enfrente de una congregación para decirles cosas que Dios no ha dicho. Pero nuestro trabajo como iglesia es saber identificar lo que está diciendo el pastor. Su trabajo como iglesia es saber si lo que yo estoy diciendo es bíblico o no, si es palabra de Dios o no. Por eso la exhortación, tenemos que alimentarnos todos los días de la Biblia, tienes que leer la Biblia para conocerla y decir el pastor se equivocó o el pastor está en lo correcto.
Tienes que escudriñar un poco más para poder estar analizando lo que se está diciendo. Jesús cumplió estos 3 requisitos. Fue elegido y enviado por Dios, habló la voluntad de Dios y es infalible en lo que dijo. Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, dijo Jesús, pero mis palabras no pasarán. Lo que yo he dicho es que viene de Dios y eso se va a cumplir. Jesús mismo dijo y declaró en varias ocasiones que Él era enviado de Dios. Te voy a leer varios pasajes rápidamente. Juan 4:44, Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra y estaba hablando de Él, diciendo, yo soy el profeta de ustedes, y no, hay un dicho que dice, no tengo honra en mi tierra, y se está cumpliendo, dijo. Lucas 4:24 añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra, es el mismo pasaje. Lucas 33, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Está hablando de lo que le iba a acontecer, pero el punto crucial para nosotros es, Él dijo, yo soy el profeta de Dios. Y muchos lo reconocieron, el pueblo lo reconoció. Mateo 21:10, cuando entró a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Juan 6:14, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y Juan 7:40, algunos de la multitud, oyendo estas palabras que Jesús estaba enseñando, decían, verdaderamente este es el profeta. Aplicándolo a nuestros días, Jesús sigue siendo nuestro profeta porque su palabra escrita nos sigue hablando. Y a través de su espíritu nos sigue enseñando. La importancia de conocer que Jesús está obrando en tu vida es para que puedas estar seguro que quien te está enseñando, quien te está dando palabra, es el mismo Dios. Es el escogido de Dios, el enviado de Dios. Si tú checas que lo que yo digo es cierto, tú no estás oyendo mi voz, estás oyendo la voz de Dios. Medio varonil la voz así, pero la voz de Dios. Podemos tener la seguridad de que Dios nos está hablando. Y cuando tú te empiezas a conocer a Dios más y tienes que hacer algo y a veces no sabes qué hacer y dices, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Él te habla. O Él te habla, o Él te habla a través de otro y tú sabes escuchar su voz, porque sabes escuchar la voz del profeta y sabes qué es lo que tienes que hacer. Tenemos que conocer a nuestro profeta, tenemos que conocer a Jesús para poder seguir los pasos que Él nos marca. Otro oficio de Jesús, sacerdote. Desde el Antiguo Testamento Dios instituyó la función sacerdotal. De alguna manera lo hizo Adán cuando tuvo que sacrificar animales. Lo hicieron el pueblo después, lo hizo Abraham. Pero oficialmente Dios lo instituyó en el tiempo de Moisés. Cuando Dios le dijo, voy a escoger a la tribu de Leví para que sean mis sacerdotes, y voy a poner a Aarón como el primer sumo sacerdote y a sus hijos como sacerdotes. El sacerdote o el sumo sacerdote tenía una función principal. De todas las funciones que hacía había una más importante. Una vez al año, entrar al lugar santísimo para ofrecer un sacrificio a Dios para que perdonara al pueblo. Para entrar ahí, él tenía primero que ofrecer un sacrificio por él mismo. Porque si él entraba con pecado, inmediatamente moría. Cuenta la historia o la tradición que ellos se quitaban sus vestiduras de lujo, porque era una vestidura muy lujosa, con tela muy fina, y el pectoral que tenía con piedras preciosas,
y lleno de oro, era algo magnífico lo que la vestidura del sacerdote, del sumo sacerdote. Él tenía que quitarse todo eso y solamente con una pequeña túnica, dicen que con un cordoncillo amarrado a la cintura o a los pies, un cordón tenía campanitas para poder escuchar que él se estaba moviendo en el lugar santísimo. Y el otro era porque si él moría ahí adentro, no podían entrar a sacarlo, porque el que entrara moría. Entonces con esa cuerda lo estiraban hacia afuera, si es que él moría ahí. El rol del sumo sacerdote era entrar al lugar santísimo a ofrecer el sacrificio por el pecado del pueblo. Cristo cumplió con esa orden. Él es nuestro sumo sacerdote, porque Él entró al lugar santísimo, y dice la Biblia, no un lugar santísimo hecho de manos en el tabernáculo o en el templo, sino en la misma presencia de Dios, en el tabernáculo de los cielos. Se ofreció Él mismo, derramó su sangre para poder perdonar nuestros pecados, no por un año como lo hacía el sacerdote con la sangre de un animal, sino eternamente y para siempre. Hebreos 5:6 dice, está hablando de Jesús, se está viciando un poquito, rebota el sonido aquí un poquito, Salatiel, no sé si le bajas un poquitito. Hebreos 5:6 dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Una cosa distintiva de Jesús es que aunque Dios había elegido al pueblo de Leví para de ahí sacar a todos los sacerdotes, Jesús no descendió de la tribu de Leví, Jesús viene de la tribu de Judá. Así lo había profetizado Dios también. Hay un pasaje, Génesis, que te voy a leer ahorita, donde aparece un sumo sacerdote llamado Melquisedec, del cual no se sabe nada, no hay genealogía de él. Y a ese sumo sacerdote se le llama el sacerdote del Dios Altísimo. Abraham, después de que tuvo la conquista de una guerra que tuvo, él fue y le presentó a este sacerdote los diezmos, reconociendo la superioridad de este hombre, Melquisedec. Génesis 14:17, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, Abraham había derrotado a Kedorlaomer, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo en el valle de Sabé, salió a recibir a Abraham, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham, todavía no le cambiaban el nombre, los diezmos de todo. Esa simple historia solamente está diciendo que Abraham le entregó, reconoció la autoridad sacerdotal de este hombre Melquisedec, del cual no se sabe nada. Y el autor de Hebreos, varios miles de años después, inspirado por Dios, dice, Jesús es de ese tipo de sacerdote. Algunos dicen que por ahí que Melquisedec era Jesús en el Antiguo Testamento, él era el sacerdote. Algunos piensan eso. Así es que Jesús no viene de la tribu de Leví, Jesús es el sumo sacerdote del Dios Altísimo. Dios instituyó a los sacerdotes por Leví para ayudarnos a entender lo que Dios iba a hacer un día por todos nosotros, para poder ayudarnos a tener una relación con Dios mientras los tiempos se cumplían para que el real sumo sacerdote viniera a pagar por nuestro pecado y a librarnos de la condenación eterna. Cuando decía ahorita que el sumo sacerdote tenía que desvestirse de su gloria
para entrar al lugar santísimo, después salía y se volvía a vestir. ¿Y sabes que eso fue lo que hizo Jesús? Te voy a leer 2 pasajes, Filipenses 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nos está exhortando a la humildad. ¿Cuál es el sentir que hubo en Cristo Jesús? Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No dijo, no, esto es mi posición, yo por eso no lo voy a hacer. Él se despojó de sus vestidos para hacerse como nosotros. Se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No se humilló para ser hombre, fíjate cómo Dios no nos rebaja. No se humilló al hacerse hombre, Él se hizo como nosotros, se humilló al morir en la cruz. Una muerte muy, muy humillante. Versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios. Mira lo que dice Hebreos 9. Estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cristo, dejando su gloria, se hizo hombre, vivió una vida pura, se sacrificó por nosotros, tomó nuestro lugar, resucitó de la muerte y volvió a vestirse de su gloria, y hoy está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Al ser Jesús nuestro sumo sacerdote, puso fin a todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Si recuerdas el velo en el momento en el que Jesús murió, el velo se rasgó. Y se rasgó de arriba a abajo. No fue un hombre que lo agarró de abajo y le estiró. Dicen, se rasgó de arriba a abajo, simbolizando Dios es el que está rasgando ese velo para podernos dar entrada ahora a la presencia de Él mismo. Ya no hay necesidad de ir con una persona para que Él expíe por ti. Ya no hay necesidad de buscar a alguien para que Él pida por el perdón de tus pecados. Ahora tú mismo puedes acercarte a Dios para pedirle perdón y ponerte a cuentas con Él. Ese sumo sacerdote no hizo su trabajo y dijo, listo, me voy a disfrutar de la vida. Ese sumo sacerdote que hizo su trabajo para abrirnos el camino hacia Él, sigue trabajando porque está a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Aún sigue ahí, porque tenemos que reconocer que somos pecadores, que seguimos pecando. Y aunque el pecado de Jesús fue válido para los pecados antes de que Él viniera y para los pecados después de que Él vino, para todo tiempo y toda humanidad, su poder es efectivo para limpiar los pecados, la consecuencia de las cosas que hacemos nos afectan. Somos perdonados, pero si me equivoco, pago la consecuencia, aunque soy perdonado. Jesús sigue estando a la diestra de Dios diciéndole, papá, no se lo tomes en cuenta. Yo ya lo pagué. Ayúdalo, perdónalo, cuídalo. Él sigue intercediendo por nosotros. Mira lo que dice Hebreos 10. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, ahora nosotros tenemos toda la libertad de ir a la presencia de Dios por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, a través de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios,
acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Tienes toda la libertad de acercarte a Él. Mantén tu fe en Él. Cree en Él. Mantener tu fe en Él no solamente es decir sí, sí creo, es vívelo. Santifica tu vida, entrega tu vida a Jesús, sacrifica algunas cosas tuyas, Él lo merece. Tienes que cambiar actitudes, tienes que cambiar costumbres, tenemos que hacerlo. Él se lo merece. Por último, rey, el oficio de rey. Él es nuestro profeta, nos ha hablado la voluntad de Dios, que es nuestra salvación. Él es nuestro sacerdote, ha hecho todo lo necesario para que nosotros podamos hoy estar delante de la presencia de Dios, dando su vida por nosotros mismos, pero también Él es nuestro rey. En el Antiguo Testamento Dios también dijo al pueblo que le daría un rey del linaje de David. Y ese rey iba a reinar eternamente y para siempre. El profeta Isaías lo dice así: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiendo, lo voy a repetir, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esa última frase es un sello. Dios lo va a hacer. Dios va a establecer ese rey que va a reinar eternamente y para siempre. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús iba a nacer, el ángel Gabriel vino a María y le dijo a María: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El ángel estaba recordando las palabras que Dios había dado a través del profeta Isaías. Jesús va a ser el Rey eterno. Y Jesús mismo lo dijo en una ocasión, Juan 18:36. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no está aquí. Él está diciendo: yo soy rey. Y tengo un reino que no es como el que ustedes tienen, que se acaba en cualquier momento. Mi reino es eterno. Muchas veces cuando oímos hablar de un rey, cuando nos comentan de un rey, creo que, sin temor a equivocarme, todos pensamos en que los reyes son malos, son abusivos, obtienen del pueblo lo que quieren, son ostentosos, no viven como vive el pueblo. Si siempre pensamos en algún rey, yo creo que podemos a lo mejor tener unas buenas imágenes, pero siempre hay algo que criticarle al rey. Porque él platicábamos hace poquito de David, no me acuerdo con quién estábamos platicando de David. Dios lo eligió y le dijo que iba a ser el rey, pero mientras él iba a las guerras, él se mantenía humilde delante de Dios. El día en que dijo: ya estoy cansado, voy a mandar al ejército para que peleen ellos, yo me quedo en la casa, y mientras el pueblo estaba luchando, él se rascaba la panza, salió a su terraza, y de andar de fisgón se le quedó viendo a una muchacha, y ahí empezó todo. Aunque fue un rey muy bueno, terminó sufriendo mucho por su pecado. Cuando hablamos de nuestro rey,
ahí sí podemos decir que es algo diferente. Él no es como los hombres. Él es un rey diferente. Él no es abusivo. Él es compasivo. Él es compartido. Él es benigno, bondadoso. Él es amoroso. Él cuida. Él gobierna a su pueblo por amor. Tenemos a un Dios que se hizo hombre para ser como nosotros y que hoy vive en nosotros a través de su Espíritu. Y ese Dios es tu profeta que te habla constantemente de la palabra de Dios para que conozcas su voluntad para tu vida. Y no es que va a pasar mañana, es decirte, tu vida está escondida en mí. Tú eres salvo. Ese Dios también es nuestro sacerdote, diciéndome, yo ya hice lo que tenía que hacer para garantizarte que tú vas a estar conmigo. Y mientras dura tu vida, ese Dios te dice, yo soy tu rey que te cuida, que te protege y que te sustenta. Como profeta Jesús anunció su palabra, como sacerdote hizo el sacrificio, como rey nos dirige cada día. Ese es el Dios en el que puedes creer. Mi pregunta sería, ¿lo crees? ¿Crees en ese Dios? Espero que sí. Vamos a orar.